Y de igual manera saludamos a todos ustedes que están hoy aquí en la presencia del Señor. Amén. ¿Quiénes han venido listos para aprender? Digan un fuerte amén. Vamos a darle un minuto a los jóvenes que vayan y regresen. Por favor, quiero que se sienten acá al frente. Y hermano Oscar, si usted me puede ayudar, el pizarrón sí lo tenemos. Y tenemos con qué pintar en el pizarrón. Alonso, si puedes ayudar al hermano Oscar, por favor, a mover el pizarrón. ¿Sí tienen con qué, sí tengo con qué escribir? ¿No lo trajimos? ¿Sí? Si lo ponen acá, por favor, estaría bien. Solamente el pizarrón, hijo, sin el parante. Reciba un fuerte saludo de parte de Pastorana. Ella está ya a punto de regresar mañana, primeramente Dios. Como ustedes saben, ella estuvo en el Wisdom Center ayudando al doctor Mike Murdock. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y, ahí, hijo, por favor, acá encima me. Ahí está. ¿Están listos para aprender? Digan, hoy he venido a la iglesia a aprender. No sé si vamos a tener traducción, mamá. ¿Sí? Vamos a darle tiempo a que tengamos la traducción. No sé si Yuri nos puede ayudar con la traducción. Y de repente Edson, si ahorita viene, nos puede ayudar con la computadora. ¿O ya está Jackie? ¿O ya está Jackie acá? Edson va a hacer la traducción. Perfecto. Ok. Déjenme unos minutos darle chance a los muchachos a que se acomoden. Alonso, si me alcanzas los tissues, por favor. Vamos a comenzar, pero obviamente me interesa que estén los jóvenes aquí, que esté la traducción lista. Gracias, hijo. Diga conmigo, hoy he venido a aprender. ¿Sabían ustedes que a la iglesia uno viene a aprender? Hemos estado tocando este tema los últimos días y yo quisiera que hoy, si usted no lo sabía, gracias hermano Oscar, se vaya con esta idea. A la iglesia vengo a aprender. Digan conmigo, a la iglesia vengo a aprender. Así como cuando íbamos a la escuela, aquí íbamos a la escuela. A ver, mamá Linora es la única que iba a la escuela a aprender. ¿A qué íbamos a la escuela, señoras y señores? A aprender. Este es Pastor Arturo, feliz y contento. Jenny, Tati, ¿quieren sentarse acá, Alonso, por favor? Porque ahí no van a ver. Por favor, siéntense acá. Este es un ejemplo que les puse la semana pasada, algunos ya lo recordarán, pero quisiera que nuevamente lo veamos porque me ayudó mucho a explicar lo que este domingo, con la ayuda del Señor, les quiero presentar. Escuela es S-C-H-O en inglés. H-O-O-L. ¿Doble L? No, Malinara. Me voy a quedar mal dentro. Digan conmigo, escuela. Hoy quiero presentarles algo, y obviamente lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios, que es la única manera en que yo, gracias a Dios, les quiero presentar las cosas a ustedes. No por lo que yo digo, no por lo que yo pienso, sino por lo que dice la palabra de Dios. Digan conmigo, yo me baso o yo me guío por lo que dice la palabra de Dios. Si tú te basas y te guías por lo que dice la palabra de Dios, todo te va a ir bien. Si tu opinión, y esta Edson traduciendo, mamá, ¿puedes ver si se está escuchando bien? Si tu opinión, digo conmigo, si mi opinión es de acuerdo a la Biblia, estoy bien. Entonces, cuando uno tiene una edad de niño o joven, va a la escuela. Yo fui a la escuela. ¿Fui a qué? A aprender. Ven, hijo Marcos, siéntate acá al frente, por favor. Fui a la escuela a aprender. Hay cosas que no aprendí, las cuales ahora me arrepiento de no haber aprendido, porque hasta ahora veo que no las puedo aplicar porque no las aprendí. Me voy a sentir muy avergonzado de contarles esto, pero se los voy a contar. Cuando yo estaba niño, joven, no me gustaba aprender cómo se escribían, por ejemplo, B chica, B grande, C o S. Le decía, mamá, ¿sapo con S o con Z o con C? Víctor con B chico o B grande. Nunca aprendí. Por lo consiguiente, ahora no lo puedo aplicar. Inclusive hasta ahora, y lo digo con mucha vergüenza, pero se los digo a ustedes,
Cuando escribo a veces cosas que no sé cómo se escriben, tengo que consultárselas a mi mamá, aunque ahora ya se lo consulto a Google o a mi teléfono, para no pasar vergüenza. Pero todavía tengo esas cosas, a veces palabras, que no sé cómo se escriben y las tengo que ver para saber cómo se escribe. ¿Por qué fue eso? Porque cuando fui a la escuela no aprendí. ¿Ok? Estoy tratando de llegar a un punto con esto. Por consiguiente, ahora que estoy grande, no puedo aplicar lo que no aprendí en la escuela. ¿Ok? Yo quisiera que hoy si fueran ustedes con esta idea. Así como uno va a la escuela a aprender, para que lo que aprendemos después lo apliquemos en nuestra vida. Digan conmigo, uno viene a la iglesia también a aprender. Voy a dibujar la clásica iglesia que todos reconocemos. De la misma manera en que yo iba, o en el caso de los jóvenes que todavía van, a la escuela a aprender, yo quisiera que hoy se fueran ustedes con la idea de que ustedes deben de venir a la iglesia, no a cumplir con su esposo o con su esposa, no a cumplir porque, bueno, tengo que ir si no me va mal en mi casa, voy a ir porque es domingo y pues es costumbre ir a la iglesia los domingos. No, vengan a la iglesia, digan conmigo, voy a la iglesia con la intención de aprender. Si ustedes hoy se van con esa idea, yo me doy bien, ¿cómo se dice? Bien por bien servido. Me doy por bien servido. Porque siento que ya avanzamos un montón. ¿Por qué? Porque la próxima vez que ustedes vengan, van a venir con esa intención. Voy a la iglesia, voy al santuario, voy a donde se congrega a aprender. De eso les sirve mucho a ustedes porque cuando salgan de acá van a decir, a ver, ¿qué aprendí hoy? Una costumbre que yo tengo con Alonso y con Raquel, aunque Alonso a veces me dice nada y Raquel ya aprendió a decirme lo mismo. Cuando los recojo de la escuela les digo, ¿qué aprendiste hoy, hijo? Nada. Y entonces, ¿para qué te mando a la escuela? Mejor te voy a poner a trabajar. Porque si estás yendo a la escuela y no estás aprendiendo nada, mejor te pongo a trabajar de una vez. Le dije a Raquel el otro día, entonces mejor te voy a poner a trabajar. No, entonces yo voy a aprender. Ahora cada vez que sube al carro, a veces me repite lo mismo, cree que no me doy cuenta. Hoy aprendí, creo que me dijo una suma y a los 2 o 3 días me dijo lo mismo. Pero yo quisiera que ustedes, así como esperan, porque yo creo que ninguno de ustedes, cuando manda a sus hijos a la escuela, no los manda con la expectativa de que aprendan algo, de que no pasen las 8 horas en la escuela sin hacer absolutamente nada. Ellos van a aprender. De la misma manera me gustaría que ustedes, cuando vienen a la iglesia, vengan con esa expectativa. Hoy, ¿qué aprendí? Hoy, ¿qué dijo Pastor Arturo? De la palabra de Dios, no de lo que yo diga, sino de la palabra de Dios, que lo pueda aplicar en mi vida. ¿Sí se está traduciendo? Are you listening? Is the translation okay? I don't know. Yes? Okay. Quiero que hoy se vayan con esa idea. Necesito salir cada vez que vaya a la iglesia con algo que pueda aplicar en mi diario vivir. ¿Alguien dice amén? No vengamos a la iglesia solamente a sentarnos. No vengamos a la iglesia solamente porque, bueno, es una costumbre, es algo que mi papá me enseñó, es algo que mi mamá me enseñó, es algo que mi esposa me exige de que tengo que hacer los domingos para que estemos bien. No. Vengan a la iglesia con la intención de aprender. Porque la única manera en que uno puede ver un resultado cuando viene a la iglesia es cuando viene con la intención de aprender. ¿Aprender para qué? Para que cuando aprendan algo, lo pongan en práctica. Y al ponerlo en práctica, ¿qué creen que va a pasar? Van a ver un resultado. Van a ver el resultado que la palabra de Dios dice que van a ver. Por eso digo que es importante que aprendamos lo que está en la Biblia, no lo que un pastor diga, no lo que un obispo, lo que sea diga, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque esa es la única, digan conmigo, esa es la única que produce resultados. Si ustedes dicen, bueno, pastor fulano, pastor mengano dijo esto y yo lo puse en práctica, pero no veo resultado, es posiblemente porque no está basado en la palabra de Dios. Lo único que me garantiza el Señor que va a ocurrir o va a tener un resultado si lo aplico correctamente, como dice su palabra, es la palabra de Dios.
El único que garantiza, perdón, Dios es lo único que garantiza es lo que está en su palabra. Dios dice, si tú haces lo que está escrito aquí, lo aprendes y lo practicas como aquí dice, yo te aseguro que va a haber ¿qué? Un resultado. Y hoy quisiera que veamos algunos puntos de cómo nos lo dice de una manera en que debemos de prestar atención. ¿Sí va a funcionar la pantalla? Si lo prestamos atención, vamos a empezar a ver esos resultados que la palabra de Dios nos dice. Amén. Vamos a ir, con la ayuda de mi hermana Yuri que está en la computadora, Mateo 7, por favor, 24 a 26, en la traducción El lenguaje actual. Mateo 7, 24 a 26, en la traducción El lenguaje actual. Les voy a enseñar con la Biblia, con la palabra de Dios, cómo podemos comparar el ir a la escuela. ¿Para qué voy a la escuela? Digan conmigo, para aprender. ¿Para qué debo de venir a la iglesia? Para aprender. ¿Cómo llamaban al Señor Jesús? Maestro. ¿Qué decía el Señor Jesús? Vengan ¿qué? A aprender lo que les enseño. Voy a mostrarles con la escritura cómo podemos comparar el ir a la escuela a aprender, de la misma manera ir a la iglesia a aprender. Mateo 7, 24 a 26, traducción del lenguaje actual. Ustedes saben que en la pantalla tenemos diferentes traducciones. La Biblia no fue escrita en español. Es por eso que usamos diferentes traducciones para poder entender mejor lo que la palabra de Dios nos quiso decir. Esta dice dos clases de personas. Digan conmigo, dos clases de personas. El que escucha lo que yo enseño, digan conmigo, el Señor Jesús enseñaba. Subrayame, enseñaba, por favor. ¿Cuántos realmente han venido a la iglesia y han leído eso y dicen, ah, caray, ¿dónde más he ido yo a aprender? Nunca relacionamos la iglesia con un lugar donde venimos a ¿qué? A aprender. Nunca. Yo soy el primero en confesar. Nunca me imaginé yo, las primeras veces que vine a la iglesia, que venía a aprender. Pero leyendo la palabra de Dios me doy cuenta que existe este tipo de escrituras donde nos dice, el que escucha lo que yo enseño, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, digan conmigo, el Maestro. Así como nosotros vamos a la escuela a aprender, de la misma manera deberíamos de venir a la iglesia a aprender. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. ¿Qué significa eso? Que si tú escuchas lo que el Señor enseña y lo pones en práctica, no solamente lo escuchas, sino que lo pones en práctica, digan conmigo, lo pongo en práctica, el Señor te considera un hombre sabio que construiste tu casa sobre un lugar sólido, fuerte. Quiero que por favor entendamos eso hoy, porque eso nos va a ayudar mucho a darnos cuenta de la importancia de la palabra de Dios. El que escucha lo que yo enseño, miren, enseñar es tan importante que nos vayamos hoy diciendo, Pastor Arturo, yo nunca había visto la iglesia como un lugar donde yo podía ir a aprender algo. Yo a la iglesia iba pues por cumplir, porque el Señor me vea y esté contento conmigo, porque pues, no sé. Eso es lo que yo pensaba. Yo digo, voy a la iglesia para que mi mamá esté contenta, para que mi papá estén contentos, para que Dios esté contento, pero hasta ahí. Yo nunca pensé que podía venir a la iglesia a aprender algo. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Ahora, ¿por qué es importante que vengamos a la iglesia a aprender para después poner en práctica lo que aprendemos? No solamente el Señor nos dice que nos va a comparar con un hombre sabio que tiene su casa, o sea, la casa de ustedes, sobre la piedra, sobre la palabra de Dios.
cada situación que ustedes estén, ustedes van a decir, déjame ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Mira, yo no estoy de acuerdo en esto, yo no estoy de acuerdo contigo, le dirá a su esposo, a su esposa, a su esposo, yo no estoy de acuerdo en que los niños hagan esto o hagamos esto tú y yo o salgamos a este lugar o lo que sea. El hombre que ha construido su casa sobre la piedra, va a la palabra de Dios y dice, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Sí se está entendiendo? Vino la lluvia. ¿Qué es la lluvia? Un movimiento, algún problema. Va a venir a tu casa algún problema en algún momento. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. Y el viento sopló con fuerza. ¿Contra dónde? Contra la casa. Digan, contra mi casa. Si tú vienes a escuchar la palabra de Dios, si tú vienes a aprender la palabra de Dios, pones en práctica la palabra de Dios, el Señor te va a considerar un hombre sabio, una mujer sabia. Pero aparte de eso te dice, va a haber un momento en que van a venir los problemas a tu casa. A eso se refiere cuando dice lluvias, ríos, a eso se refiere, a un problema. El Señor te dice, van a venir problemas a tu casa. Pero espera un ratito. Como tú escuchas, vas a la iglesia a aprender lo que yo enseño, vas a saber qué hacer en esa circunstancia. Vas a saber qué parte de la Biblia aplicar contra ese problema que va a venir contra ti. ¿Alguien dice amén? Ese es el punto de venir a la iglesia a aprender algo. Vengo a aprender algo para que cuando yo tenga un problema que dice el Señor que va a venir, la palabra de Dios no dice, el que escucha mi palabra aprende, está libre de cualquier problema. No dice eso. La palabra de Dios dice, el que viene y escucha y aprende y pone en práctica, le van a venir problemas a la vida. Pero ¿sabes cuál es la diferencia contigo? Esto que está acá. Pero la casa no se cayó, porque estaba construida ¿sobre qué? Sobre la piedra. Jóvenes, la piedra es obviamente la palabra de Dios, Jesús, lo que dice el Señor. Por eso es importante que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con oídos para aprender. Porque si no venimos con oídos para aprender, cuando tengamos algún problema, vengan los ríos, vengan los vientos, o sea, vengan problemas a nosotros, no vamos a saber qué hacer, porque no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos, aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Número 26. Pero el que escucha, digan conmigo, el que escucha, o sea que viene pero no aprende, ¿cuál es lo primero que me subrayaste, por favor, Yuri? ¿Qué número fue? El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Bájame ahora al 26, por favor. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace. Hay personas que vienen, escuchan, pero no hacen lo que aprenden. Lo que yo enseño y no hace, lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, o sea, vinieron problemas, el viento sopló con fuerza contra su casa, o sea, más problemas, y la casa cayó y quedó totalmente, ¿qué? Destruida. ¿Sí se entiende la diferencia entre venir a la iglesia a escuchar algo con la intención de aprender para después llevarlo a la práctica? No vengamos a la iglesia nada más a escuchar sin ninguna intención de poner en práctica lo que aprendemos. La palabra de Dios dice que el que escucha, aprende y pone en práctica lo que se le enseña, cuando venga un problema a su casa, no va a suceder nada. No que no van a venir problemas, no que no van a venir problemas, eso no dice la palabra de Dios, van a venir problemas. Pero la diferencia entre tú y el que escucha la palabra y no aprende, por consiguiente no lo pone en práctica, es que tú vas a salir bien librado del problema. ¿Por qué? Porque vas a saber qué hacer.
¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? Me están mirando así como que les estoy hablando en chino. Hoy quiero que se vayan entendiendo esto, por favor. Si venimos a la iglesia con la intención de aprender de la misma manera en que hemos ido a la escuela. Marcos, ¿cuántos años fuiste a la escuela tú antes que terminaras? ¿Qué? ¿12 años? Marcos fue a la escuela 12 años. Y salió sabiendo cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Digan conmigo, fue con un propósito a la escuela. Doña Florencia, ¿usted cuando lo mandó a la escuela por 12 años, esperó que saliera de la escuela sabiendo algo? O dice, no importa, hijo, vas 12 años así no aprendas nada. Pero ¿por qué venimos a la iglesia con ninguna intención de salir aprendiendo algo? Yo quisiera que hoy ustedes se fueran pensando, a ver, Pastor Arturo, ¿qué aprendí hoy? ¿O qué he aprendido en todo este tiempo que tengo viniendo a la iglesia? ¿Y qué de lo que he aprendido lo puedo poner en práctica? ¿Y qué no he aprendido, por lo consiguiente no lo he puesto en práctica? Por eso es que he tenido un problema y no he sabido cómo solucionarlo. ¿Cuántos de ustedes, yo levanto la mano primero, hemos tenido un problema y porque no hemos sabido lo que dice la palabra de Dios respecto a ese problema, no hemos sabido qué hacer? No hemos sabido cómo enfrentar ese problema. No hemos sabido lo que la palabra de Dios dice. Por consiguiente, cuando vino el problema, cuando vinieron las lluvias, cuando vinieron los vientos, nos fue mal. No porque Dios no nos quiere, no porque Dios no nos ama, sino porque no sabemos lo que dice su palabra, por consiguiente no sabemos cómo aplicarla. Ojalá que estén entendiendo porque tienen una cara de Pastor Arturo, what are you talking about? ¿Me quitan el pizarrón, por favor, Alonso y Marcos? Dame la Biblia de las Américas, no creo que lo tenemos, ¿no es cierto, Yuri? Biblia de las Américas. Si no, se los leo de aquí. Esta es otra traducción. Dice los dos cimientos. Vamos a ver si por el tiempo podemos avanzar. Dice así, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿sí lo tenemos? Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿las palabras de quién? Del Señor. Digan conmigo del Señor. Gracias, muchachos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, la Biblia de las Américas, 7:24-26. Pues cualquiera que oye estas palabras mías y las pone ¿en qué? En práctica. Digan conmigo, yo cuando vengo a la iglesia, digan conmigo, cuando vengo a la iglesia, vengo a aprender para después poner en práctica. No vengan a la iglesia sin la intención de aprender algo para después ponerlo en práctica. Yo le pregunté a Edson el otro día, Edson es real estate, pero ahora le voy a preguntar a Jackie. Jackie, yo te vi que estudiaste mucho para pasar el examen. ¿Cuánto tiempo estudiaste para pasar el examen? ¿2 días? ¿2 semanas? 2 meses estudió Jackie para pasar el examen de real estate. ¿La pasaste la primera? ¿La segunda? ¿La tercera? A veces nosotros aprendemos la palabra de Dios, viene un problema y usamos la palabra de Dios y si la usamos de la manera correcta, pasamos el examen, pasamos la prueba. Váyanse con esa idea, por favor, de que si yo vengo a la casa de Dios, vengo con la intención de aprender. Yo creo que Jackie, ¿cuánto tiempo estudiaste, Jackie, para el examen? ¿2 semanas? 2 meses. ¿Ustedes creen que Jackie tenía la intención de pasar el examen o nomás estudiaste porque no tenías nada que hacer? Cuando vengan a la iglesia, vengan con la intención de aprender algo que después pueden usar, porque eso dice la palabra de Dios. Va a venir un problema en algún momento en el cual ustedes van a necesitar tener una palabra la cual puedan aplicar en ese problema y vean un buen resultado. No duden del amor de Dios, no duden de la protección de Dios. Piensen en que no están aprendiendo lo que deben de estar aprendiendo o no están poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si vienes y escuchas y pones en práctica lo que aprendes,
vas a pasar el problema. Ningún problema te va a tumbar, porque vas a saber qué hacer. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, digan conmigo, hay que poner en práctica. Digan conmigo, hay que poner en práctica lo que aprendo. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vamos a leer otra escritura porque no quiero que se nos vaya el tiempo. Tenemos otra traducción porque quiero que veamos cómo podemos comparar lo que venimos a aprender aquí a la iglesia con lo que aprendemos cuando vamos a la escuela. Mateo 7:24 igual, por favor, pero ahora en la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Recuerdo que estamos viendo diferentes traducciones para poder entender un poco más con claridad lo que la palabra de Dios nos dice. Edificar sobre un cimiento sólido, dice acá. Todo aquel que escucha, ¿qué? A ver, mi enseñanza. ¿A quién se le puede ocurrir que a la iglesia viene a aprender una enseñanza? ¿A quién se le puede ocurrir que la iglesia viene a aprender algo que puede usar después en la vida? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Si tú vienes a la iglesia y escuchas las enseñanzas, no lo que Pastor Arturo opina, piensa, sino lo que dice la palabra de Dios. Yo le pido a Dios que siempre que me permite estar aquí delante de ustedes, lo único que yo diga es la palabra de Dios. Nunca me permita, Señor, pararme acá y leer un párrafo de una escritura y soltarme toda una enseñanza de lo que yo opino. No, lo que yo les enseño es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, digan conmigo, cuando vengan problemas, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Número 26. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. No dice el que está en el mundo y no conoce de mí. Dice el que oye mi enseñanza y ¿qué? Digan conmigo y no la pone en práctica. El otro día les estaba dando el ejemplo de voy al Walmart, yo compro una caja de esos cajones que se arman, que vienen todo desarmado. Agarro el papel de las instrucciones, lo miro y lo suelto y digo, no necesito las instrucciones, yo sé cómo armarlo. Luis se rió porque dice, no, después te sobran partes, te sobran tornillos, te sobran tuercas. Si uno tiene la palabra de Dios y dice, Señor, yo voy a la iglesia, Pastor Arturo, yo vengo todos los domingos, traigo mi Biblia, me siento ahí, estoy todo el servicio, no me duermo, pero no aplicas, no obedeces lo que dice la palabra de Dios, mira lo que va a pasar. Pero el que oye mi enseñanza, esta persona es alguien que oye lo que dice la palabra de Dios, oye lo que se está enseñando, está sentado escuchando lo que dice la palabra de Dios. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Deme un ejemplo, Pastor Arturo, te doy un ejemplo. La palabra de Dios me dice que no hable mal de nadie. Pero yo digo, pues esa parte de la Biblia no me gusta, a mí me gusta hablar mal de la gente y voy a seguir por ahí. Entonces después no te quejes cuando algo te va mal, porque no estás haciendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no hablemos mal de nadie. Y no tengo tiempo ahorita para enseñarlo, pero el martes lo vimos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que amemos a todos los que nos conviene. ¿A quiénes debemos de amar? ¿A quiénes debemos de amar? A los que nos hacen un bien. A todos. A todos. Digan conmigo, a todos. Pastor Arturo, pero hay gente que me ha hecho mal. La palabra de Dios no te permite hacerles nada. Ámalos, perdónalos. Deja que el Señor se encargue de ellos. Amén. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay gente que escucha la palabra de Dios,
Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece, o sea que no pone en práctica lo que aprende, no pone en práctica las instrucciones que vienen en esta Biblia, que es la palabra de Dios. El que escucha la palabra de Dios y no pone en práctica lo que aprende, no está hablando el Señor de la gente que está en el mundo que no conoce la palabra de Dios. Ese es otro punto aparte. En esta escritura dice, pero el que oye mi enseñanza, o sea, alguien que está en una iglesia o alguien que oye lo que dice el Señor, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio. Dame un compara en el 26, por favor, Yuri. Mira, pero dirán del que oye estas palabras, palabras mías, dice el Señor, y no las pone en ¿qué? En práctica. No vengamos a la iglesia, ya sabemos que no hay que venir a la iglesia nomás a sentarnos, hay que venir a la iglesia ¿a qué? A aprender, digan conmigo, a aprender. Así como voy a la escuela, al instituto, a la universidad, donde usted haya ido a estudiar, como voy ahí con la intención de aprender, debo de venir a la iglesia también con la intención de ¿qué? De aprender. Digan conmigo, de aprender. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Hay gente que va a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Escúcheme por favor. Hay gente que va a la iglesia, escucha la palabra de Dios, pero no lo pone en práctica. Pastor Arturo, eso es imposible. No, ahí dice. Pero dirán del que oye estas palabras. ¿Quiénes son los que oyen estas palabras? Gente que conoce al Señor. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen un tonto que construyó su casa sobre la arena. Digan conmigo, yo voy a poner en práctica. Pongamos en práctica lo que aprendemos esta tarde. Pongamos en práctica lo que dice la palabra de Dios. Yuri, Santiago 1, 22 al 25, por favor, en la palabra. Tienes que ir otra vez a Bible Getaway, la palabra, por favor. Alonso, si me dejo en el espejo, por favor, y lo pones igual acá donde estaba el pizarrón. Santiago 1, 22 al 25, en la traducción, la palabra hispanoamericana, dice ahí. A ver, bájalo un poquito más. No, esa. ¿Listos? Creo que abajo, hijo. Ahí para que se vean los que se están durmiendo. No, mentira. Ahorita les voy a enseñar algo. Listo, mucha atención. ¿A qué venimos a la iglesia? A aprender. Marcos, ¿a qué vienes a la iglesia? Melissa, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A aprender para qué? Para después poner en práctica lo que aprendes. Alonso, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué? Tati, Jenny, ¿a qué vienen a la iglesia? A aprender. Jennifer, cuando sacaste tu licencia, ¿sabías manejar o así nomás te la dieron? You know how to drive, right? Tuviste que aprender a manejar. Y ahora pones en práctica lo que aprendiste. Mire qué sencillo entender que cuando uno aprende algo, es para que lo pongas en práctica. ¿Por qué no entendemos eso en la iglesia también? Si vengo a la iglesia y la palabra de Dios me dice, lo que aprendas, ponlo en práctica, ¿por qué no lo asociamos con las cosas que ya sabemos hacer, que hemos aprendido y que hemos puesto en práctica y que nos ha dado un resultado? Jennifer practicó, le enseñaron cómo manejar, fue, dio su examen, le dieron su licencia, ahora tiene su licencia de que puede manejar. Nada más fue al DMV y pidió una licencia y se la dieron. No, tuvo que dar un examen, tuviste que pasar el examen. Tuvo que aprender a manejar para pasar el examen. Yo les digo a ustedes esta tarde, ustedes van a tener que aprender algo de la palabra de Dios para poder pasar el examen que les va a venir. Si ustedes no aprenden lo que dice la palabra de Dios, por consiguiente no pueden poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, cuando venga el examen no lo van a pasar. ¿Y qué creen? ¿Que Dios ya se olvida y dice, bueno, ¿sabes qué? No, van a volver a repetir el examen.
Les va a volver a pasar otra vez. Hasta que sepan qué hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sepan, hermanos míos queridos, dice acá. No, 22, 25, perdón. Pero se trata de que pongan en práctica esa palabra y no simplemente que la oigan. Santiago dice así, pero se trata de que pongan ¿qué? En práctica esa palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, digan conmigo. Pero se trata de que pongan en práctica esa palabra y no simplemente que la oigan. No vengan a la iglesia nada más a oír la palabra de Dios. Hagan lo que dice la Biblia. Vengan a oír la palabra de Dios con la intención de ¿qué? De ponerla en práctica. Pero se trata de que que pongan en práctica esa palabra y no simplemente de que la oigan, engañándose ustedes mismos. Miren, el que viene y solamente oye la palabra, pero no la pone en práctica, se está engañando a uno mismo. Número 23. Quien oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece a quien contempla su propio rostro en el espejo. Se mira y en cuanto se va, se olvida sin más del aspecto que tenía. Esta parte yo no la entendía, la estudié y ahorita se las voy a mostrar. Por eso está el espejo ahí. 23. Quien oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece a quien contempla su propio rostro en el espejo. Se mira y en cuanto se va, se olvida sin más del aspecto que tenía. Recuerden eso. Número 25. Dichoso, en cambio, quien se entrega de lleno a la meditación de la ley perfecta, o sea, de la palabra de Dios, y no se contenta solamente con oírla, para luego olvidarla, sino que la pone ¿en qué? En práctica. Pregunta para ustedes. ¿Qué debo de hacer cuando vengo a la iglesia? A ver, digan todos, aprender. ¿Para qué aprendo? Por favor, no me hagan comenzar el servicio otra vez. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué aprendo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no vengas nada más a escuchar. Ven a escuchar con la intención de aprender. Para que después que aprendas, ¿hagas qué? Digan conmigo, pongas en práctica. Digan conmigo, pongas en práctica. Tómanos ahora, por favor. Esa parte que les leí, donde dice que no seamos como esas personas que se miran en el espejo, se ven su propio rostro y después, ¿qué pasa? Se olvidan. Miento lo que hace el pastor Arturo para que ustedes aprendan. ¿Eh? Ahí les voy. Aloncito, ahora sí pongan el espejo más arriba, por favor. Pastor Arturo, se mira en el espejo. Ah, caray. ¿Qué tengo en la cara? No, no es problema. Imagínate que eso es eso que le sale por la nariz. Mira lo que tengo en la cara hoy. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me estoy viendo en el espejo. ¿No es cierto? Le estoy llevando a un punto que quiero que entiendan. Por eso hago todas estas cosas. Me estoy viendo en el espejo y digo, ah, caray. ¿Qué tengo en la cara? No es nada físico, es algo que está pegado a mi cara. ¿Ok? Presten atención. Qué feo se ve. ¿Se ve feo, no? ¿Se ve feo o se ve bonito? Se ve mal. Me veo en el espejo y me doy cuenta que tengo algo en la cara que se ve mal. Pero después dejo de mirarme en el espejo y me voy. Y pasa un rato y me olvido. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me quitó? ¿Sigue en la cara? No me doy cuenta, ¿saben por qué? Porque no me estoy viendo. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, es como un espejo que les muestra a ustedes que está mal.
Pero si ustedes ven la palabra de Dios, la leen, pero no hacen lo que dice la palabra de Dios, después se olvidan. ¿Perdón? Se van. Se olvidan lo que decía la palabra de Dios. Y andan con los mocos ahí en la... Perdón. Pero como no tienen, y esta es la parte que yo entendí que decía, y a mí me impresionó eso. Si no tienen este espejo, ustedes no ven lo que está mal en su rostro. Vean la Biblia y digan, caray, debo de perdonar. Se limpian la cara de eso. Debo de amar. Se limpian la cara de eso. No debo de hablar mal de nadie. Se quitan eso de la cara. Pero si no tienen el espejo, que es la palabra de Dios, para que les muestre a ustedes lo que están haciendo mal, se dan la vuelta, dejan de leer la palabra de Dios y se olvidan. Eso es lo que representa cuando dice, es como el hombre que se ve al espejo, se ve algo mal en la cara, algo sucio, algo que no debe estar ahí, y porque ya se voltea y deja de mirarse en el espejo, simplemente se olvida de que traía eso encima. Si tú no estás constantemente leyendo la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios, se te olvida lo mal que estás haciendo. Porque no tienes ese espejo que te refleja en lo que estás haciendo mal. Alosito, quita el espejo, por favor. ¿Sí se entendió? Dame el mismo Santiago, por favor, en la versión Dios habla hoy. Digan conmigo, no basta con que venga a oír la palabra de Dios. Váyanse por favor hoy día con eso. No basta que venga a oír la palabra de Dios. Dice, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en el espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da vuelta, se olvida de cómo es. Yo no entendí esa parte hasta que realmente la estudié, la analicé y dije, ¿qué es lo que significa esto? Y eso significa que tú te veas en el espejo, o sea, en la palabra de Dios, el reflejo tuyo ahí, compares tu vida con lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios como un espejo te haga ver, oye, en eso estás mal. Mírate ahí, mírate en el espejo que es la palabra de Dios y mira en qué estás mal. Y haz algo al respecto. Pon en práctica lo que aprendes. Porque si no lo haces, si solamente vas a mirarte en el espejo y darte media vuelta, es como venir a la presencia del Señor, escuchar la palabra de Dios y no hacer nada con lo que enseña, con lo que aprendes. No ponerlo en práctica. ¿Dónde estamos? 25. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, permanece firme cumpliendo lo que ella manda. Si tú vienes a oír, a aprender y a poner en práctica, pero el que no olvida lo que oye, dice la palabra de Dios, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, permanece firme cumpliendo, digan conmigo, cumpliendo lo que ella manda, vas a vivir una vida miserable. Tu vida va a ser de lo peor. No, será feliz, digan conmigo, seré feliz en lo que haga. Dame Santiago 1, 22, 25 igual, pero por favor en la Easy to Read version, ya para terminar. Esta versión en inglés que me gustó. ¿Es easy to read? ¿Sí? Ok. Dice así. Do what God's teachings says.
hagan lo que las enseñanzas de Dios enseñan. ¿No es cierto? Me corrige alguien si no estoy diciendo bien. Do what God's teaching says. Don't just listen and do nothing. No solamente escuchen y no hagan nada. When you only sit and listen, cuando solamente te sientas y escuchas, ¿no es cierto? Cuando solamente te sientas y escuchas, you are fooling yourself. Se están engañando ustedes mismos. Hearing God's teaching, escuchar las enseñanzas de Dios, and doing, y no haciendo nada con ellas, ¿no es cierto? It's like looking at your face in the mirror. Es como mirarse la cara en el espejo. And doing nothing about what you see, o what you saw, perdón, y no hacer nada con lo que ves. You go away and inmediatamente te olvidas how bad you look. Lo que te hace la palabra de Dios es que te ayuda a ver lo mal que te ves. Pastor, tú, yo me veo mal, me veo muy bien. Ok, está bien. Pero acá dice que si escuchamos la palabra de Dios y no hacemos nada al respecto, es como mirarnos en el espejo y ver que algo está mal, así como les enseñé ahorita, que tengo algo en mi cara ahí, y no hacer nada al respecto. ¿Para qué me ayuda a verme en el espejo cuando tengo algo en la cara? Para arreglarlo, ¿no es cierto? Mujeres, cuando ustedes se pintan y se pintan mal, se ven al espejo y se ven, no importa, así me quedo. Se arreglan. Cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno viene y escucha la palabra de Dios, es como un espejo que nos hace ver, digan conmigo, me hace ver en lo que estoy mal. En lo que estoy mal. En lo que estoy mal. ¿Para qué? Para que lo corrija. Para que haga algo al respecto. Porque si no hago nada al respecto, soy como Pastor Arturo que se miró en el espejo, se vio esas cosas en la cara, se dio media vuelta y actuó como si nada hubiera pasado. Veamos la Biblia como un espejo que nos ayuda a ver en qué estamos mal, en qué debemos de corregir, qué es lo que de nosotros hay que cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Se me fue el tiempo. Como quisiera que en la tarde nos acompañaran para continuar con este tema. Pero váyanse con esta idea. Con la ayuda de la palabra de Dios, podemos tener una vida feliz. Digan conmigo, feliz. Una vida que lo único que nos traiga sea felicidad. Ustedes dirán, Pastor Arturo, pero acaba de leer una escritura donde dice que van a venir problemas, van a venir, sí. Pero también dice al final de la escritura, ¿qué va a pasar contigo si haces lo que dice la palabra de Dios? Yo sé que hay alguien hoy día aquí pasando por un problema y sabe que si escucha la palabra de Dios, pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, no importa la situación, no importa el problema por el que esté pasando, la palabra de Dios te dice, vas a salir bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque estás poniendo en práctica lo que la palabra de Dios te enseña. Porque no solamente vienes a oír, sino que vienes a aprender, a escuchar, a aprender y a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y cuando pones en práctica lo que dice la palabra de Dios, vas a empezar a ver resultados. ¿Amén? ¿Aprendimos algo? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y ahora vamos a poner en práctica lo que ya sabemos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debemos de venir a su presencia con algo hermoso para Él. Que debemos de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que nunca debemos de venir a su presencia con las manos vacías. ¿Por qué? ¿Porque Dios necesita nuestro dinero? No, porque nosotros necesitamos de Él. Digan conmigo, yo necesito de Él. Yo necesito que Él cumpla la promesa que me ha hecho, que cuando yo traigo mis diezmos a la iglesia, Él abre las ventanas de los cielos y derrama abundantemente sobre mí.
Yo necesito esa promesa que Él me ha dado, que dice que si yo siembro abundantemente, ¿qué va a pasar? Voy a cosechar abundantemente. Yo necesito esa promesa, yo creo en su palabra y es por eso que hoy hemos venido con algo hermoso para Él. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y precisa, Señor, en el aspecto de que si nosotros cumplimos con nuestra parte, si nosotros traemos nuestros diezmos a tu casa, Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Hoy hemos venido con algo hermoso para ti. Hoy hemos venido contentos trayendo de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, porque venimos con un corazón feliz. Porque sabemos que tú eres el proveedor para nosotros. Sabemos que tú vas a suplir nuestras necesidades. Señor, sabemos que siendo hijos tuyos tenemos el derecho a que tú suplas lo que necesitamos, a que tú nos des lo que necesitamos, Señor. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte hoy es, Señor, saber que debemos de ponerte a ti primero. No a nuestras cuentas de banco, no a nuestra chequera, no es a nuestro cheque de trabajo, sino poner delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que de esa manera, Señor, tú tengas la libertad de bendecirnos como dice tu palabra. Si nosotros no hacemos nuestra parte primero, tú no puedes abrir tus manos y bendecirnos. Permítenos, Señor, esta tarde de hacer nuestra parte primero, traer nuestros diezmos, traer nuestras ofrendas, para que de esa manera, Señor, tú tengas toda la libertad de poder bendecirnos abundantemente. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. Por favor, levanten la mano todos. Los sugieres nos ayudan por favor con sobres, que nadie se quede sin ningún sobre, por favor. ¿Qué le parecemos? Un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Y si se ponen de pie, por favor, para ser despedidos, no sin antes recordarles que hoy estaremos a las 6:30. Si ustedes pueden acompañarnos, sería muy bueno para ustedes. Vamos a continuar con este tema. Y el martes, primeramente Dios, Pastor Ana ya estará nuevamente con nosotros, va a estar aquí en Denver. Primeramente Dios, ella llega mañana temprano, así que si el martes ustedes pueden venir, sería de gran bendición. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste esta tarde de estar aquí en tu presencia. Señor, te damos gracias porque tu palabra fue clara y precisa. Hoy nos vamos con un entendimiento diferente, Señor, de lo que es no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Gente que viene a escuchar tu palabra y a hacer algo con ella. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por ser nuestro maestro. Gracias, Señor, por dejarnos estas instrucciones que tú quieres que sigamos. Gracias, Señor, porque sabemos que si seguimos las instrucciones que tú nos has dado, veremos maravillas en nuestra vida. Tendremos una vida feliz y todo nos saldrá bien. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque hoy nos vamos con una mentalidad diferente. El venir a escuchar
para poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna por su justicia y resplandece por su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad, yeah. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, yeah. Tu vida dice ahí, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.